¿Sobre qué vamos a hablar o cuál es el título de este pequeño sermón? Tiene por título Inteligencia Emocional. Me llamó la atención, hará unos años o quizás todavía siga en boga, esto de en las grandes empresas. Yo miro ahí que contratan hasta gente para hablarle de esta inteligencia emocional a los empleados, porque se dice que un empleado emocionalmente que es templado, podríamos decir, es más eficiente. No lo sacan de las casillas. Imagínense a un dependiente que llegue a esos clientes un poco complicados y no es templado, que su inteligencia emocional, podríamos decir, está tan baja y por nada y nada se enoja, le corre los clientes al dueño de la empresa. Nosotros quizás que somos maestros nos encontramos con diversidad de alumnos en los colegios, y más en los colegios públicos, bueno, en los colegios privados también, si son los mismos humanos, hay de todo. Como también nosotros nos pueden sacar de las casillas, digo yo, los maestros allá en el colegio donde yo trabajo, dice que un alumno sacó de las casillas al profesor y el profesor arrinconado lo agarró del cuello y lo arrinconó en una esquina. Claro, cosas que no deben de suceder. ¿Y ustedes creen que el alumno se quedó así? No, el alumno no se quedó así porque en esas zonas ellos tienen muchos amigos. Allá andaba el profesor con su buen carro, casi nuevo, le echaron un ácido al tonó, se le levantó la pintura. Cuando él sale a reclamar, solo le preguntan, ajá, ¿qué pasó? No, mejor se metió. ¿Sí? Por eso, porque nosotros, como humanos, somos un cúmulo de emociones. Pero ¿cómo estamos controlando o cómo dominamos nosotros las emociones y más como hijos de Dios? Allá hay hasta nombres les han puesto a esto, los coaching, dicen, que animan a los empleados. A veces me ha gustado ver a uno que es un colombo japonés que se llama Yokoi Kenji, muy bueno hablando, digo yo, sí, anima a la gente, a estos empleados. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿tenemos emociones o no? Aquí lo miramos en la escuela, las emociones que hay. Me recuerdo al apóstol Pedro, miren, ese tenía una emoción agresiva. Andaba armado, se andaba una espada, pues. Porque esa espada no fue que la quitó prestada, sino que la andaba, se la sacó y hizo uso de ella. Y a veces también a nosotros nos va a pasar así, y vamos a ver cómo podemos ver estas situaciones. Bien, inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican, óiganme bien, sentimientos, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas, no solo las de uno. Vamos a ver según el tema cuando habla de estas emociones ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en su relación con los demás. Óigame bien, en la relación con los demás, y eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios, esa relación con el medio que nos rodea. Esto de la inteligencia emocional, hay libros completos, pero donde se originó fue con un psicólogo llamado Daniel Goleman, un estadounidense, que él viene y planteó esto de la inteligencia emocional en 5 partes. Y las vamos a ir viendo una a una. La primera, él habla de un autoconocimiento emocional. ¿Cómo nos conocemos nosotros? En nuestras emociones. Y yo les digo, hay emociones que hasta en el momento nos damos cuenta cómo podemos reaccionar. Nos pueden ver como una mansa paloma, pero en un momento dado, óigame, César, yo no lo conozco. Oíme cómo reaccionaste. ¿Ah? Pues esto del autoconocimiento emocional es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan nuestro estado de ánimo, porque sí lo afecta. No crean, yo después de esto quedé como pensando qué fue lo que pasó. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Ya se imaginan, digo yo, al apóstol Pedro, después de que le voló la oreja a Malco, ¿qué fue lo que me pasó?
Y yo no soy así, si yo soy discípulo del Maestro y el Maestro es todo amor. ¿Ah? Sigue diciendo aquí, muchos se sorprenden de lo poco que conocen sus emociones. Debemos conocer nuestros puntos débiles, nuestros puntos alegres, nuestras tristezas, porque sí nos ponemos tristes, pero a veces el problema es que, como siempre se dice, los extremos son malos. En una tristeza puedo caer en una depresión y me cuesta salir de ahí, es un atolladero. Yo debo entonces, si ahí hay un barranco, yo mejor lo evito. Entonces por eso es que yo debo de tener este autoconocimiento emocional, conocerme a mí mismo. Allá dice en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15, voy a leer Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículos 14 al 15, dice, seguid la paz con todos. Dice, seguid la paz, versículo 14, aquí lo tengo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida por ella, y muchos, dice, sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. ¿Qué emoción identifican ahí? La amargura. ¿Cómo estamos internamente con eso? Podríamos estar amargados. ¿Y qué es una amargura? Dice, como una raíz. ¿Y qué pasa cuando las raíces no las quitamos? Se hacen árboles, crecen. ¿Y qué es lo triste de esto? Por eso es que debemos de conocernos bien a nosotros mismos. ¿Para qué? Para no caer en eso. Me llama la atención que dice ahí, dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ellos muchos sean contaminados. Yo puedo estar amargado aquí en esta iglesia, no puedo estar de acuerdo con las autoridades de la iglesia, mis hermanos. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con la autoridad de la iglesia? El hermano Osman siempre lo menciona. Dice, me busco a otros que también no estén de acuerdo y empiezo a esparcir veneno. Eso es lo que sucede. Empiezo a esparcir veneno, por utilizar una palabra un poco fuerte, pero así es. Yo cuando no me siento mal ya me voy fijando quién también está criticando, quién está haciendo esto. Entonces yo, en la inteligencia emocional, ¿por qué es tan delicado esto? Porque aquí sigue diciendo que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. ¿Quién quiere vender esta primogenitura? Nadie. Y cuando nosotros estamos en esa condición, estamos en un problema. Entonces yo debo de conocerme bien, solo por mirar esta emoción, de no caer ahí, para no cometer esos errores, porque aquí lo que se mira es que no solo me voy a ir yo, sino que voy a contaminar a otros, y eso va a caer sobre mí. Entonces, en esa primera parte, yo debo de ser claro y mirar ese autoconocimiento emocional. ¿Hasta dónde puede llegar mi tristeza? ¿Hasta dónde puede llegar mi alegría? ¿Hasta dónde puede llegar mi enojo? Como persona racional, yo debo de estar pendiente de esto. La otra parte, autocontrol emocional. Este señor dice que hay que saber reaccionar apropiadamente durante una crisis o un momento puntual y controlar nuestros impulsos emocionales. Por ejemplo, podríamos decir en una discusión. ¿Acaso en una discusión qué es lo que no le podríamos decir a un hermano? Y allá dice, en Mateo capítulo 5, 21, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que tanto lo amo. Es más, dice, allá si vengo y me enojo alocadamente contra un hermano, vengo y le digo, ¿cómo es que dice allá en Mateo? Que, le digo raca. Imagínense,
Y yo enojado, yo digo, no, si se le puede decir a un hermano porque uno ya lo ha visto. Enojado, ¿qué es lo que no le puedo decir? Y recuerde que hermano en la fe es el mismo aquel que si es hermano en la sangre y está bautizado, ese es su hermano en la fe. Si es primo, porque a veces no queremos hacer esa diferencia en la familiaridad. Queremos tratarnos como nos tratamos en la casa. Recuerde, aquí usted es lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso esa relación también entre hermanos que son de sangre debe también tener un límite. No porque es mi hermano en la sangre lo voy a tratar como se me pegue la regalada gana. No, antes está la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Entonces yo debo de tener cuidado como trato a cada uno de ustedes, mis hermanos, y aquellos que tienen familia aquí también deben de tener ese cuidado. En esto del autocontrol emocional tenemos algo tan grande en nosotros que nos permite, podría decir yo, controlar esas situaciones, que es el fruto del Espíritu. ¿Qué parte del fruto del Espíritu nos puede ayudar a esto? ¿Acaso no es la paciencia el fruto del Espíritu? ¿Acaso no es la mansedumbre, la templanza, la bondad? Solo por mencionar 4. Teniendo yo este fruto del Espíritu en mí, ¿qué hermano me podría, digo yo, sacar de las casillas? Porque a veces se da, dice, a veces te están pullando hasta para que reacciones. Pero no, si tengo el fruto del Espíritu, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Y bien, vino a mi mente, fíjense, ¿quién era el hombre, según la palabra de Dios, el hombre más manso de la tierra? Moisés. Pero este Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, digo yo, imagínate, viene Dios y le da las tablas. Óigame, Dios directamente le da las tablas. Venía con las tablas, encuentra al pueblo que está en idolatría. ¿Y qué hace con las tablas? Digo, ya si hubiera sido Dios, yo le tiro un rayo ahí mismo para que lo parta, porque como le tiró las tablas y Dios las había hecho, las escribió con el dedo de Dios. ¿Ah? De ahí, cuando él está molesto, porque si leemos ahí, versículo que no vamos a leer, lo pueden leer ustedes en Éxodo capítulo 32, versículos 19 al 20, dice que él estaba tan molesto que ha agarrado el ídolo, lo molió, se los echó en agua, tómenselo. Eso era lo que querían, tómenselo. Imagínense hasta dónde llegó él. Digo yo, en el buen catracho le hubiéramos dicho, ahora se lo hartan. Sí, es que así en nuestro lenguaje eso es lo que hubiéramos dicho. Ahora se lo hartan. Sí, porque siempre me ha llamado la atención esa parte a mí. ¿Cómo es que Dios se lo da directamente? Vino Él y hizo eso. Aquí encontramos, y yo hago esa separación, ese celo de Dios. ¿Quién más hizo algo así que nos deja sorprendidos? Si este era el hombre más manso de la tierra, encontramos al Señor Jesucristo. Cuando entró al templo y vino y dice que, podríamos decir con una vara, un látigo, lo que sea, le dio a los mercaderes del templo. Y fíjense, mis hermanos, que en esa parte, cuando dice Juan capítulo 2, versículos 13 al 15, menciona eso. Esa es solo una de las veces. No solo sucedió una vez. Si estudiamos, si somos acuciosos, eso de lo del templo ocurrió más de una vez. Y viene el Señor Jesucristo, imagínense, le dio vuelta a las mesas, le dio vuelta aquí, los golpeó. Bueno, ¿y cómo era que era el Señor Jesucristo? ¿Ah? No pensamos en esto. Y vuelvo a lo mismo, el celo de Dios. El celo, él mismo dijo, el celo de tu casa me consume. Estaba tan molesto y él sabía pues hasta dónde podía llegar. Lo mismo Moisés. Y dice la misma palabra ahí. Efesios 4, 26 y 27 son versículos que se saben de memoria. Airaos, pero no pequéis. O sea, tenemos ese espacio para poder enojarnos. Es más, digo yo, del enojo sigue la ira. Y aquí todavía nos da ese espacio que podemos airarnos. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Esa es la situación. ¿Cuántos sabremos aquí que todavía seguimos enojados con alguien? Y sigue, es que me hizo esto, aquello de te perdono, pero no olvido. Todavía a veces seguimos arrastrando eso como un grillete y eso lo que hace es alejarnos del reino de Dios. Debemos entonces de tener ese autocontrol emocional. Santiago capítulo 1, versículo 19, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irar. Pero ¿cómo somos nosotros? Y yo saco cuenta por mí mismo. Ni me han terminado de decir y yo ya estoy contestando. Y aquí digo yo, pero si la palabra de Dios es clara y eso me va a evitar un montón de problemas. Si yo vengo y realmente estoy en esta fe y puedo entender esto, dice, todo hombre, todo. No es que el ministro, el que es apóstol, no todos. Y ya sabe que cuando habla así la palabra de Dios incluye hombres y mujeres. Dice, todo hombre sea pronto para oír, hay que escuchar primero. Y pasa, pues, ni me han terminado de hablar y yo ya estoy respondiendo, ya haciendo un juicio y esto, ¿qué es lo que no hago? Y entonces uno dice, no, déjame hablar, deja que yo termine para que entienda todo el argumento para así poder obtener una respuesta. Dice, tardío para hablar. Y dice la última parte, tardío para airarse. Una anciana una vez me dijo a mí, mire César, me dijo, cuando le pasen estas cosas, échese un trago de agua. Y ahí téngalo. Y por más que le digan, no bote el agua. Y va a ver que no va a pasar nada. Y uno dice, un trago de agua, ¿qué es lo que va a suceder? No, la idea es que yo con la boca llena, que no vaya a botar el agua, no voy a hablar. Ahí voy a tener el agua. Y entonces, si yo no logro botar el agua, me permite pensar. Imagínense un consejo tan sencillo de una anciana y algo podría decir tan insignificante, pero me puede salvar hasta la vida. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros, con este autocontrol, dice, hay gente que no, cuente hasta 10, si no puede contar ni hasta 2 cuando ya está encima del otro. Sí, eso sucede. No puede. Pero nosotros con este espíritu que tenemos, imagina un espíritu apacible, un espíritu de bondad, de mansedumbre, de templanza, de amor. Estoy haciendo uso de él realmente. O tengo, el espíritu allá arrinconado y es el César el que responde, porque eso es lo que sucede. El espíritu está como, ahogado queriendo salir y yo no, quédate ahí. Yo voy a responder. Porque si realmente el espíritu respondiera, óigame, ¿qué clase de personas seríamos nosotros? ¿Cómo reflejaríamos esa luz en el mundo? Bien, otra parte, automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención, oiga bien, en las metas en vez de los obstáculos. ¿Se han fijado que a veces nos fijamos más en los obstáculos que en la meta? ¿Cuál es nuestra meta aquí? La vida eterna, la resurrección, estar en la Nueva Jerusalén. ¿O quién no quiere eso? ¿O quién está aquí porque tiene otra meta? La meta de nosotros es esa, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo. A veces se escucha ahí, dice automotivación, es que en esa iglesia no lo motivan a uno. Es que necesito que nos motiven, dice. Pero pienso, ¿y qué mayor motivación es aquella? Y le voy a decir mi punto de vista. Yo quiero saber muchas cosas.
Leo esto, leo aquello, leo la Biblia. Y aquí todavía no hay respuestas porque falta todavía. Y pienso, puchica, cuando ya esté el Señor Jesucristo, nos va a decir todo eso, o vamos a aprender de eso. Y me pongo a pensar en la Nueva Jerusalén, un cubo, 12,000 kilómetros de largo, 12,000 kilómetros de ancho, 12,000 kilómetros de alto. Es un cubo. Yo quiero ver eso. Una puerta, dice, de 12 perlas, cada puerta. Piedras preciosas por todo lado. Dice, es como un mar de vidrio. Y viene a mi mente y digo, yo quiero ver eso. Porque Juan en Revelaciones nos trató de explicar lo que él podía entender para que nosotros nos imagináramos algo. Pero ¿ya se imaginan lo que hay ahí realmente? Y digo, eso me motiva. Y eso me aparta entonces, digo, de andar en cosas que no, porque si yo quiero realmente estar ahí, ¿debo de andar en murmuración, hermanos? No. ¿Debo de andar en chisme? No. ¿Debo de guardar la palabra como es? Sí, eso es lo que debo de hacer. Porque yo realmente mi meta es estar ahí. Y yo miro los obstáculos, porque muchos eso lo imaginan en una de esas carreras de obstáculos. No, el que corre solo está pensando que tiene que saltar los obstáculos y llegar a la meta. Así nos debe de pasar a nosotros. Saltar los obstáculos. No, es que el hermano me mira mal. No, es que, acaso, fíjense que yo he visto, vaya, se excusan. ¿Por qué? No, es que empiezan a señalar a los hermanos. O nos empiezan a señalar. No, pero es que realmente no quiere obedecer. Es un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen sueldo y trabajo en sábado, ¿usted cree que yo lo quiero dejar? No lo quiero dejar porque yo quiero vivir cómodamente con ese sueldo. Porque si cambio de trabajo, mi sueldo baja. Ese es un obstáculo para ellos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Solo saltarlo. Imagínense, porque digo yo, si gano tanto dinero, tengo que diezmar tanto, ese dinero me duele. Entonces yo le digo a la gente, ¿sabe cuál es la solución a eso? Pídale a Dios que le bajen el sueldo, porque así va a diezmar menos. No le va a doler tanto. Díganme, si yo de 50,000 empiras me toca diezmar tanto, pídale a Dios que le bajen el sueldo, entonces gane 10,000 y le va a doler menos. ¿No creen que es lógico? Sí, pero como no quiero eso, no quiero sacrificarme, que al final no es un sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene preparado allá, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si no fuera así, dice, yo no se lo hubiera dicho. Óigame, Él no va a mentir. ¿Quiere morar ahí? Hay que automotivarnos nosotros mismos. No espere mucho del hermano Osman, si el hermano Osman a veces quiere que lo motiven también. Sí, no crea. Yo digo, ¿cómo voy a motivarlo si aún yo digo, me hace falta? Y a veces queremos que los ministros, que todo mundo que se suba aquí, no, que sea un sermón que impacte y me motive. No, mi hermano, como dijo allá un expresidente de Estados Unidos, no esperes, dice, o no digas qué es lo que tu país puede hacer por ti. Haz algo tú por tu país. Lo mismo nosotros. No está esperando mucho de nosotros, porque como humanos también venimos y tenemos nuestros errores, pero si usted se automotiva solo, va a progresar bastante. Lea la Biblia, lea los Salmos, lea Proverbios, se va a motivar a seguir adelante. Bien, en esto aquí podríamos leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama la venida del Señor Jesucristo? Pero que dice, ay, que bien cuando leemos la última parte. Ay, la parte anterior. He peleado la buena batalla. Esos obstáculos en los cuales yo debo de saltar, esas son esas batallas, esas guerras que tengo. Y a veces son guerras internas, a veces son guerras externas. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Salir siempre adelante.
Ya no es aquello de que decido el sábado en la mañana, ¿voy o no voy a la iglesia? Ya no es tiempo de estar tomando esas decisiones. ¿Diezmo o no diezmo? Ya no es tiempo de estar tomando decisiones de esas. Es tiempo de que más bien eso salga automático en nosotros. Ya no debo de estar pensando, ¿lo hago o no lo hago? Óigame, aquí ya vemos unos que tenemos un montón de años de estar aquí. Y todavía seguimos con excusas. No, es que no diezmo por esto. No, es que no voy a la iglesia por esto. No, mis hermanos. El otro día, cuando el hermano Will daba el tema de la venida del Señor Jesucristo, nos llama la atención, uy, Cristo ya viene. Pero pasó ese día y después, ¿realmente hemos rectificado lo malo que hemos estado cometiendo? ¿O solo en esa semana me duró y de ahí seguí en lo mismo? Esa es la situación, que somos a veces eso de las emociones, emotivos. El sermón me caló ese día, pero de aquí al miércoles ya lo he olvidado. Y ahí vuelvo a lo mismo. Entonces, debo de tener cuidado con eso. Reconocimiento de las emociones de los demás. La empatía. Aquí viene la parte aquello que les decía. Dice, saber cómo se sienten las otras personas por sus expresiones, por sus gestos, nos ayudará a mantener una buena relación social, más real y duradera, que nos permite identificarnos con las emociones y con las personas, creando vínculos más fuertes. Si hay alguien, porque a mí me ha pasado, quizás a ustedes también, voy y le doy la mano a alguien, paz hermano, y no recibo el paz, sino que recibo una cara de limón, podríamos decir. Podría ser. Pero entonces digo, porque como les digo, tenemos un lenguaje corporal y yo puedo decir, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Acercarme al hermano, mira hermano, pasa algo. ¿No? ¿Para qué? Para poder enmendar la situación. Pero a veces no sucede. A mí no me importa. Que se las arreglen solo. Mientras dependa de ustedes, dice, mantenga la paz con todo. Y yo siempre eso lo he manejado. Digo, sí, yo no tengo nada en mi corazón para con él, pero yo estoy en paz. Pero, ¿y si amo al hermano? ¿Por qué no yo hacer mi mejor esfuerzo de venir y aplicar esto? Reconocimiento de las emociones de los demás, la empatía, de ponerme en los zapatos del otro. Porque yo puedo ser fuerte en la fe, pero el otro puedo ser débil. Y yo tengo que ayudarle como hermano mío que es. No, como dirían ahí, no pasarme de sobrado en eso. ¿Por qué? Porque también es parte del amor al prójimo. Dice la palabra de Dios, porque fíjense que nosotros como predicadores a veces hemos dicho, con tal que yo esté bien con Dios, no importa. Los demás, ese es su problema. Pero ¿cómo era el Señor Jesucristo? Y ese es nuestro parámetro. ¿Qué dice Lucas capítulo 2 y versículo 52? El Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Ya, entonces digo yo, aquel caballito de batalla para nosotros, de que con tal que yo esté bien con Dios, no hay problema. No, el Señor Jesucristo dice que era agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. O sea que yo tengo que tener un grado de aceptación y claro, podríamos aclarar, de un 100%, que tengo un 85% ya es bastante. Porque el mismo Señor Jesucristo, recuerdan, con los fariseos, si Jesucristo era todo amor, andaba curando enfermos, resucitando muertos, les daba de comer, y ¿qué era lo que no hacía? Nadie se lo buscaba para matarlo. Siempre había algo que decir de él. Claro, está bien que digan, pero que no sea cierto, porque eso nunca se va a acabar. Siempre va a haber alguien que señale, pero con tal que no sea cierto,
Porque si me dicen, es que vos César esto y esto, no puedo defenderme si es cierto. Como diríamos, me deja manos arriba. Pero aquí dice que el Señor Jesucristo, y eso que era un muchacho, para ese tiempo, si ustedes miran el contexto, es un muchacho, y dice que era, como dice en la otra versión, agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Qué feo es que cuando uno llega a un grupo ya, hey, cállense, ya no siguen hablando y se van yendo de uno en uno. Ahí uno echa de ver que no es agradable. Y uno creyéndose la gran cosa, es que yo tengo un grado de aceptación tremendo y a la hora de la hora no es así. Pero imagínense a alguien que realmente guarda la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3. Porque esto tiene que tener un contexto en nuestras vidas. No es así del aire que aparece. Proverbios capítulo 3 y versículo, del 1 en adelante vamos a leer. Me interesa más el 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice? Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios. ¿Qué opinión tienen mis hermanos, mis compañeros de trabajo de mí? ¿Qué opinión tienen mis vecinos allá donde yo vivo? ¿Qué opinión tienen aún los de mi misma casa de mí? ¿Qué opinión tienen mis hijos de mí? Porque a veces están así. ¿Qué opinión tienen mis hermanos en la carne de mí? Porque a veces ni en nuestras casas, hermanos, somos luz. Y tienen una opinión de nosotros. A veces ni los del mundo, no, la gente de afuera opina eso de nosotros. Y dice aquí, para que yo logre llegar a eso que dice en la primera parte, no olvides, dice mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Alguien que está guardando la ley de Dios, los mandamientos, al 100, ¿qué testimonio puede tener? Es agradable. Ahí es cuando a uno realmente le agrada que le digan, venga, ¿puede orar usted por esto? Porque yo sinceramente, hermano, yo no pediría a alguien que ore por mí si mira que ande desordenadamente. Y a veces en el mundo eso le dicen a uno, puede orar. Mire, puede aconsejar a este muchacho o a esta muchacha, puede hacer esto, puede hacer aquí. Digo yo, hay un buen testimonio en esa persona para que lo puedan llamar. Y ahí mismo, en 15:4, que no lo vamos a buscar, es un versículo que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Como me gusta que me respondan a mí. Porque yo quiero que me respondan con el mayor amor del mundo. Pero ¿cómo respondo yo? Y cuando me hablan enojados, si yo respondo enojado, ¿se aplaca la ira? No, eso se hace un incendio más grande. Entonces yo debo también tener la forma de poder contestar, de poder responder. Ejemplos o consejos que nos da la palabra de Dios, imagínense, para tener una vida emocionalmente estable. Porque si nosotros logramos, hermanos, vivir una vida emocional, ya vamos a ver adelante cuáles son los beneficios que vamos a obtener. La última parte, dice ahí relaciones intrapersonales. Esta es la número 5. Relaciones intrapersonales, habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal. En muchos casos para un buen desempeño laboral, en este caso para un buen desempeño como hijos de Dios. Aquello que realmente nosotros podamos tratar con los demás y no tengan de qué acusarnos. Dice allá Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. No debáis a nadie nada, dice. No debáis a nadie nada. Sino solo que, dice en el versículo 8, solo el amaros los unos a los otros. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero esto de amar, óiganme, no es tan así, porque estamos hablando del amor del Señor Jesucristo. ¿A quién dice?
que le daban en una mejilla y ponía en la otra. Aquel que lo podían obligar a ir una milla y iba con él 2. Pero nosotros no queremos hacer, diríamos, ni el más mínimo esfuerzo. Entonces es tiempo de ir reflexionando. Nos caló el mensaje del hermano Will cuando decía que Cristo ya venía. Entonces es tiempo de venir y enmendar todas esas situaciones. Yo siempre digo, bueno, si Cristo al final de cuentas se tarda 5, 10, 15, 20, 100 años, de que viene, viene. Y de que yo me voy a morir, si Él no ha venido, me va a suceder. Así como vamos en esta vida, digo, ya cuando llegamos a los 50 años, digo yo, ya vamos cuesta abajo. Ahí solo la hermana Licha, que ya está pasando de los 100. ¿Sí? Pero cuando nosotros llegamos ya a los 50, óigame, allá hacía la broma con unas profesoras. Hacía poco, le digo, solo hablaban de cremas Nivea, L'Oreal, que Lipstick y no sé qué. Ahora le digo, lo que hablan es de Cofal, de Vicks, de Mentolina. De eso es lo que hablan. Que hay que ir a la cita del seguro, que me duele aquí, que estoy pidiendo permiso para él. Y es la verdad, hermano. Cuando ya pasamos de los 50, este cuerpo ya empieza a fallar. Entonces, en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer realmente? Entregarla completamente a nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eso lo miramos en una escuela y no se me olvidó, me gustó esa parte. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8, dice: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Qué tan amigables somos? ¿Qué tan amigos? Dice, ahora ya no los llamaré siervos, ahora los voy a llamar amigos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los amigos, ahora, ¿qué tan amigo soy yo de los demás? Nunca se me va a olvidar las palabras del apóstol Moisés Torres: sean amigos de los niños, sean amigos de los jóvenes, sean amigos de los ancianos, acérquense a ellos y hablen. Entonces debemos de ser amigables. Bien, la inteligencia no solo es racional, porque a veces nosotros venimos y nos jactamos, me gradué con cum laude, con summa cum laude, y podemos decir eso. No, pero un índice académico dice aquí, la inteligencia no es racional, sino que también es emocional. Hay 2 mentes, dice, una que piensa y la otra que siente, pero esa que siente hay que tenerle cuidado, porque esa responde rápido, esa responde rapidísimo, entonces hay que tener cuidado. El coeficiente intelectual parece aportar solo un 20%, óiganme bien, solo parece que aporta un 20% de los factores que determinan el éxito. Y esto no me lo estoy inventando, ¿verdad? Los psicólogos eso es lo que dicen. Y yo me ubico. Imagínense a un ingeniero nuclear en una planta nuclear. Pasa un problema. Si emocionalmente él no está bien, puede ocurrir un desastre. Pero si él emocionalmente está templado y puede solucionar el problema, no se va a poner, dice, como le digo yo a la gente cuando se le van los frenos y pasó algo ahí, no, se atolondró, no supo qué hacer, no, ¿y por qué no lo pusiste en primera para que la compresión del carro? ¿Y por qué no alaste el freno de mano? Y uno empieza a decir un montón de, no, se atolondró emocionalmente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando todo el mundo empieza a gritar? No hay qué hacer y entonces no hay una solución. ¿Por qué? Porque emocionalmente a veces pasamos desequilibrados. Eso es lo que sucede. Ahora bien, si nosotros emocionalmente aquí en la iglesia estamos equilibrados, dice allá, me gusta aquella parte, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Y puede venir cualquier situación y no me va a separar nada del amor del Señor Jesucristo. Las emociones descontroladas pueden hacer que una persona inteligente
pueda hacer cosas estúpidas, así de fuerte. Y lo dice la Biblia también. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 9, lo podemos leer. Hay cosas que nosotros me pueden ver, digo yo, como un santo, pero ya vamos a ver qué dice ese versículo. Cosas que nosotros por eso debemos de estar bien ubicados. Dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 1. Dice, las moscas muertas, alguien que me lo lea, por favor. Bueno, aquí está. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Una pequeña locura de aquello de que César, que bien, que mire esto, pero en un momento lo pude echar todo a perder. Ese olor rico que podemos tener como hijos de Dios se puede echar a perder por esas moscas. Aquella injuria, aquello de que hablan de mí, aquello aquí, aquello allá, y eso me puede sacar de mis casillas, y todo ese buen olor que yo pude haber tenido se va ahí. Lo vuelvo a leer. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Entonces hay que cuidar, mis hermanos, esa inteligencia emocional. Y más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, estamos en una gran ventaja con los demás. La inteligencia emocional son un factor muy influyente en nuestra salud. El enojo, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad, eso no es nada bueno para nuestra salud. Entramos en depresión, entramos en tristeza y miramos, estamos estresados y eso se ve reflejado en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces la salud se ve afectada por esas situaciones. Entonces si somos equilibrados emocionalmente, nos va a ir bien en nuestra salud. Último versículo, Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira, oiga bien, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede salvar vuestras almas. Que esta palabra, mis hermanos, ingerida el día de hoy, nos puede salvar nuestras almas. Que esta inteligencia emocional a través del Espíritu Santo, nos pueda servir de mucho, que podamos ser luz, ser equilibrados y que no seamos... Se dan cuenta ahora, cada rato aparecen en las noticias, no, es que se bajaron de un carro porque le quitó el derecho de vía, ahora la gente no está aguantando nada, y más con esa alta temperatura que hay, la gente anda soleada. Entonces, recuerde, la blanda respuesta apacigua la ira. Seamos emocionalmente equilibrados. Paz a todos ustedes.